buenos días, mi nombre es María José Casas Córdoba y hoy yo les vengo a hablar sobre el libro de Gente Tóxica de Bernardo Estamateas, específicamente del capítulo 11, 12 y 13. Iniciaremos con el capítulo 11, el orgulloso. ¿Qué es el orgulloso? El orgulloso es una persona que siente que debe estar superior a los demás, tiene una gran influencia en los otros y suele rechazar la ayuda de los demás y tampoco acepta los errores. ¿Qué significa esto? Que ante cualquier situación en la cual se le acuse de algún error o se le acuse de algún problema que él tenga, él lo va a negar o ella lo va a negar de tal forma que no pueda aceptar em, esas ayudas que le están dando para que se dé cuenta de su actuar y él no pueda reconocerlo ya dado que su orgullo no le permite. El orgulloso rara vez acepta que puede estar equivocado, por lo cual no permite que otras personas hablen de él de mala forma. Y si es así, reacciona de tal vez una mala manera. Esto lo aísla de los demás de tal forma de que su círculo social se reduzca a pocas personas que lo puedan entender. Normalmente el orgulloso, según Bernardo Estamateas, oculta o se oculta debajo de una máscara, dado que se siente inseguro y por eso crea la máscara de ser un orgulloso. Pero hay otras personas que no necesariamente tienen una máscara en la que oculten su inseguridad, sino solamente su ego puede estar muy arriba de otras personas, según ellos. ¿Cuáles son los puntos clave de los orgullosos? El orgulloso no admite errores y siempre busca quedar por encima de los demás, despreciando el punto de vista ajeno. Como ya lo hemos dicho, ante cualquiera de estos reconocimientos él los va a negar o simplemente va a actuar en contra de esto. Segundo, tiende a criticar a los demás, pero son incapaces de recibir críticas o admitir fallos. Normalmente ellos siempre critican a los otros con el fin de que se sientan inferiores a él y lo tomen como un ejemplo. Pero cuando le dicen algunos fallos a los orgullosos o las orgullosas, normalmente estos no lo aceptan y empiezan a causar conflictos. Tercero, Estamateas aconseja no intentar confrontar directamente al orgulloso ni competir con él, sino mantener la humildad y centrado en el propio desarrollo personal. ¿Qué significa esto? Que nosotros no debemos directamente relacionarnos con un orgulloso y debemos tener en cuenta la actitud que tenemos frente a estos, por lo cual significaría que nosotros tenemos que actuar de tal forma que el orgulloso no se sienta tal vez amenazado o simplemente en conflicto con esa persona y que nosotros nos alejemos un poco de ese círculo. Por último, la mejor forma de manejar a un orgulloso es no dejarse afectar por su arrogancia y mantener una actitud de respeto sin involucrarse emocionalmente. ¿Qué significa? Que nosotros al momento de estar hablando con un orgulloso no nos debe afectar lo que él nos diga, ni tampoco debemos de meternos en los problemas de ellos, ya que eso nos puede afectar indirecta o directamente e incluso puede empeorar el problema. El manipulador. Capítulo 11. ¿Qué es un manipulador? Es una persona que busca ejercer control sobre los demás mediante tácticas indirectas como la culpa, la persuasión emocional o la confusión. ¿Qué significa esto? Que al momento de nosotros entrar en contacto con un manipulador nos vamos a ver enredados en él y al momento de que el manipulador se dé cuenta de que necesita ayuda, nos va a usar a nosotros o a otras personas usando la manipulación para que a través de las emociones, la culpa o simplemente la confusión con alguna otra cosa, nosotros sintamos la necesidad de ayudarlo y nosotros nos veremos enredados en sus manipulaciones para hacer todo lo que él pida o ella pida. Este tipo de persona no enfrenta directamente los problemas ni expresa lo que desea de manera clara, sino que manipula las emociones ajenas para lograr sus objetivos. ¿Qué significa? Que en ningún momento nos va a decir a nosotros o a alguien cuál es su objetivo o cuál es su meta, sino que simplemente se lo va a guardar y para desarrollar esa meta lo que va a hacer es usar a otros para él simplemente tener el camino libre y tomarla.
Esta materia nos hace dar cuenta de que normalmente el manipulador suele utilizar la simpatía o la victimización para crear dependencia en los demás, lo que significa que va a hacer que los demás sientan una necesidad de ayuda, de tal forma que al momento de simplemente haber un error o un accidente, él va a usar ese accidente o error para manipularlos a nosotros y obtener el control de alguna situación o algo que él desee. Puntos clave de los manipuladores. Primero, los manipuladores utilizan la culpabilidad o el temor al rechazo para mantener el control. Simplemente usan esto para sentir que son fáciles de controlar las demás personas y que él puede o ella puede controlarlos a través de estas culpabilizaciones, victimizaciones, confusiones o el temor al rechazo. Segundo, las estrategias más comunes incluyen el victimismo. Mira todo lo que yo hago por ti, o hacer que la otra persona sienta que está en deuda emocional con ellos, lo que significa que al momento de usar palabras de doble filo va a hacer que nosotros nos sintamos en una necesidad, como ya dije antes, que va a hacer que nosotros tratemos de mejorar esa relación o simplemente agradecerle. Tercero, esta materia sugiere que la mejor manera de lidiar con los manipuladores es reconociendo sus tácticas y estableciendo límites claros, lo que significa que si nosotros reconocemos que nos están manipulando, nosotros debemos alejarnos y tomar medidas drásticas y poner límites sobre ellos para que no nos manipulen. Por último, es importante aprender a decir no sin sentir culpa y evitar caer en el ciclo de la manipulación emocional. Puede ser que nosotros al momento de estar con un manipulador digamos no, pero tal vez nosotros nos sintamos con culpa por haberlo rechazado porque él haya pedido algo, por lo cual él va a usar ese beneficio y va a decir algo como que mira todo lo que yo hago por ti, o ¿cómo puedes decirme no cuando yo he hecho muchas cosas por ti? Así va a empezar a usar la labia en su voz para poder ayudarnos, para poder ayudarse a manipularnos y poder tomar el control de nuestras vidas. El quejoso. ¿Qué es el quejoso? Es una persona que siempre encuentra algo malo en cualquier situación. Estas personas se enfocan en los problemas, las dificultades y los aspectos negativos de cada persona con la que estén relacionados y también pueden causar efectos negativos en sus vidas. Utilizan sus quejas para llamar la atención o recibir compasión. ¿Qué significa esto? Que nosotros al momento de estar en contacto con un quejoso, él siempre nos va a decir los aspectos negativos y solamente negativos de su vida. Cualquier cosa mala, por más pequeña que sea, la va a contar y se va a quejar de eso. E incluso cuando vea en nosotros o en alguna otra persona algún error, siempre se va a quejar de él o de ella, con el punto de tal vez recibir atención y compasión, como dije antes, o también de dañar a la persona. Esta materia señala que los quejosos a menudo no buscan soluciones a sus problemas, sino que se han habituado a quejarse como una forma de evitar tal responsabilidad por sus propias vidas. ¿Qué significa esto? Que normalmente los quejosos al momento de encontrarse en un conflicto tratan de escapar sobre él, lo que significa que no permiten una ayuda externa o simplemente no se ayudan a sí mismos, por lo cual se quedan estancados y simplemente tratan de borrar o fingir olvidar ese error. El problema de rodearse de quejosos es que genera un ambiente negativo y drenante. ¿Qué significa esto? Que el momento de estar en contacto con un quejoso o tenerlo en el círculo social, nosotros nos vamos a ver afectados y nosotros en algún punto también nos vamos a quejar, volviéndonos igual de quejosos, o simplemente vamos a estar de forma depresiva o negativa en nuestras vidas, mirando solo lo malo y hundiéndonos más, lo cual empeoraría la situación. Puntos clave de los quejosos. Los quejosos buscan validación emocional a través de sus lamentos constantes, pero no suelen buscar cambiar la situación. ¿Qué significa esto? Que cuando se quejan, normalmente siempre tratan de que otras personas
miren su situación y traten de buscar soluciones, pero al momento de buscar soluciones estos no los aceptan o simplemente fingen no haber escuchado esa solución. Estar cerca de un quejoso puede agotar la energía y arrastrar a los demás a un estado emocional negativo. ¿Qué significa esto? Como dije antes, al tenerlo en nuestro círculo social, vamos a vernos más y más afectados, por lo cual va a hacernos daño y nosotros nos vamos a volver más negativos y solo vamos a ver los aspectos negativos de nuestras vidas sin buscar el lado positivo. Tercero, esta matea sugiere no entrar en el juego del quejoso, es decir, no ofrecer consuelo ni validación excesiva. En cambio, recomienda incentivar a estas personas a pensar en soluciones o bien alejarnos de su negatividad si no están dispuestos a cambiar. ¿Qué significa esto? Que nosotros, al momento de entrar en contacto con un quejoso, nosotros no debemos relacionarnos tanto como con el manipulador, dado que nos puede afectar mucho, por lo cual solamente debemos ayudarlo en algún momento de la situación, pero no debemos dar más ayuda o excesiva porque nos puede afectar. Al momento de hacer contacto excesivo con este quejoso, nosotros debemos de alejarnos y no debemos dejarnos de influenciar o drenar por esa negatividad, dado que si no va a cambiar nos puede afectar a nosotros a que cambiemos. Por último, no se debe permitir que las quejas constantes de esas personas afecten nuestra visión positiva o nuestra energía. ¿Qué significa? Que si un quejoso se empieza a quejar de algo en la vida de otra persona o en la tuya, no debes de tomar la importancia y alejarte y no simplemente no tomarle atención, dado que esto puede afectarnos y puede hacernos llegar a reconsiderar si estamos haciendo las cosas bien y nos puede llevar a una cuestión que nos puede dejar en un aspecto negativo. Por último, vamos a ver un resumen de estos 3 temas. Por último, en resumen, el manipulador explica cómo manipulan las personas a través de la culpa y las emociones y cómo podemos aprender a establecer límites firmes con esa persona para no vernos afectados. Segundo, el orgulloso resalta que su comportamiento se basa en la necesidad de sentirse superior y mantener la calma, y no competir con ellos puede ser la mejor opción para no vernos rodeados en esos aspectos negativos y tóxicos de esas personas. El quejoso habla de cómo sus quejas constantes drenan la energía y cómo es fundamental no involucrarse en su ciclo de negatividad, sino incentivarlos a buscar soluciones sin vernos involucrados excesivamente. En conclusión, estas actitudes tóxicas nos pueden afectar a nosotros y a nuestro círculo social, dado que si no aprendemos a conocerlas y gestionarlas, nos pueden afectar de peor manera, por lo cual menciona las claves para establecer límites, para mantenernos positivos y en algunos casos alejarnos de esas personas que nos afectan negativamente. Resumidamente, lo que el libro trata de decirnos es que estas personas normalmente siempre nos afectan a nosotros y nosotros somos los que debemos de alejarnos de esas personas o de controlarlas sin involucrarnos de más en ellos. Eso fue todo por hoy. Que tengan buen día.